Vamos a compartir una palabra de parte de Dios muy importante. El tema es Jesús el gran divisor. Jesús el gran divisor. Por los últimos domingos Dios viene ministrando a la iglesia con el Evangelio de Lucas. Nos viene mostrando su voluntad y el consejo para la iglesia, de tal forma que podamos nosotros o llegar a la madurez en Cristo Jesús. Todos, la gran mayoría regularmente tenemos la percepción de que Jesucristo representa paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El mundo entero casi siempre lo relaciona con algo que trae armonía y trae paz. Es el mensaje que encontramos en la Biblia, muy importante, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y podemos hablar de muchos pasajes que nos hablan de que Jesucristo es o representa esa paz o esa armonía cuando venimos al encuentro en Cristo Jesús. Sin embargo, esta mañana Dios quiere hablarnos a todos nosotros de un tema tan importante como es el mensaje del Evangelio y lo que representa cuando este es proclamado y llega al corazón de una familia. El Evangelio de Cristo, déjeme decirle que también causa divisiones, porque hay diferencia de opiniones y puntos de vista, y muchas veces en la misma familia hay quien quiere buscar a Dios, hay quien quiere consagrarse, y hay por otro lado quien quiere llevarlo más tranquilo y más relajado, y a veces, el tema del Evangelio se convierte en un debate, y hay divisiones. Jesús en este capítulo 12 viene abordando temas distintos. Habla de el día del juicio, habla de la eternidad, habla de la levadura, del cuidado que tiene con sus hijos. Pero llega en un momento en el cual Él les habla de lo que representa el mensaje del Evangelio cuando viene y es proclamado. En Romanos capítulo 10, versículo 9, no lo busque, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este pasaje de Romanos nos habla de confesar a Cristo, de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos son cristianos? Esto es bien importante, hermanos. El mensaje del Evangelio tiene un propósito, y es abrir el entendimiento y mostrarnos que nuestra vida en esta tierra está de paso, que somos seres eternos y que al final estaremos cerca de Dios o separados de Dios por la eternidad. Y es en esta tierra donde Dios nos da el momento y la oportunidad para acercarnos a través de Cristo a su presencia cuando el Evangelio es proclamado. Entonces, si tú eres alguien que conoces de Cristo, que vienes a la iglesia desde que eres niño, pero no eres cristiano, hoy Dios quiere hablar a tu vida. Debes de preocuparte por tu alma y por tu eternidad. Eso es bien importante, hermanos. Mateo 10:34, ahí sí le pido que me acompañe. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 34. Amén. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que... Y como que este mensaje no concuerda con el pensamiento judío. El Antiguo Testamento hablaba de que cuando el Mesías viniera, traería paz y armonía al pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesús proclama estas palabras o las pronuncia, los judíos no lograban entender. Bueno, si tú eres el Mesías y aquí dices que a esta tierra no viniste a traer paz, sino a traer disensión o traer espada, como dice el Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que realmente quiere hablar Jesús? ¿Qué es lo que realmente quiere hablar Jesús? Con eso en mente vamos a ir al versículo 49 de Lucas 12. Jesús es el príncipe de paz, así lo dice la Biblia. Él vino para reconciliar a Dios con Dios a los pecadores. Es y seguirá siendo el mismo que puede traer paz entre el Creador y los seres humanos. En Lucas capítulo 12, versículo 49 dice: fuego vine a echar en la tierra. Aquí Jesús comienza a hablar de algo
que como que no logramos entender por qué él pronuncia estas palabras. El fuego representa juicio en la Biblia. Siempre que leemos en la Biblia la palabra fuego, tiene que ver con el juicio. Y luego dice en el versículo 49, vine a echar en la tierra. Hay una palabra ahí muy importante, el verbo venir, vine. Esa palabra tiene como propósito hablar de la misión de Jesús. ¿Cuál es la razón por la cual vino a esta tierra? La palabra misión nos habla de un trabajo que debe de hacer una persona constantemente, una función que debe de realizar. Y Jesús dice, vine a echar fuego, vine a echar en la tierra, vine a traer juicio. Porque el mensaje de Jesús no solamente representa, escuche esto, diferentes puntos de vista cuando es escuchado el evangelio, sino que también viene a dividir la familia por la eternidad. Yo los veo aquí y los conozco a la gran mayoría y sé que tienen familias, pertenecen a una familia, y sé que es un lazo bastante estrecho en la familia. Los papás siempre procuran que los hijos estén bien y estén cerca, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero déjeme decirle algo de parte de Dios, que si esa familia que está tan estrecha y tan unida, si Cristo no es el Salvador de todos, en la eternidad esa familia estará separada. ¿Escuchó eso? En la eternidad solamente estarán con Cristo los miembros de la familia que le entregaron su vida a Cristo, los miembros de la familia que vivieron en la voluntad de Cristo y que decidieron consagrar su vida a Cristo, y los miembros de la familia que vivieron como ellos quisieron, a la voluntad de ellos, y nunca reconocieron a Cristo en su corazón. En la eternidad nunca más volverán a ver a su mamá, a su papá o a sus hermanos. Esto es bien importante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque debe entonces, a partir de este momento, en el corazón de los padres, orar por la salvación de sus hijos. Amén. ¿Usted ama a sus hijos, papá? ¿Mamá? Debe de procurar que sus hijos sean salvos en Cristo Jesús, porque pasa el tiempo y lo que hoy escuchamos en la eternidad, si no le entregamos nuestra vida a Cristo, estaremos separados y nunca más verás esa armonía que aquí en la tierra viviste con tu familia que Dios te dio aquí. La misión de Cristo a esta tierra, dice Lucas 19:10, que Él vino a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. Él vino a salvar a aquellas personas que vivían sin fe y sin esperanza, como usted y yo en algún momento estábamos. Esa es la misión de Cristo. Ahora, aquí nos habla la palabra que Jesús vino a este mundo y vino a traer juicio. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que no todos van a recibir el mensaje del evangelio con prontitud. Él sabe que no todos van a ser salvos, no porque Dios no quiera, sino porque no todos tendrán en su corazón entregarle su vida a Cristo. Solo preguntarle a la iglesia cuántos son cristianos. Muchos se quedan callados, otros dicen que sí, pero sus vidas hablan si Cristo es su Señor. Amén. Entonces Jesús dice, fuego vine a echar en la tierra, vine a traer un juicio, porque el mensaje de salvación es proclamado mientras tú tengas vida. Tendrás la oportunidad de la salvación de tu alma. El día que tu vida termine, no habrá una segunda oportunidad y estarás cerca de Dios o condenado por la eternidad. Amén. ¿Y qué quiero? Dice el versículo 19. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, el juicio ya está. El juicio de Jesús ya está, porque cada vez que su palabra es predicada, la palabra que escuchamos nos hace más responsable de nuestra vida delante de Dios. Amén. Cada mensaje que usted escucha, la palabra del Señor lo hace más responsable de su alma delante del Señor. Si usted obedece a Cristo y camina en su palabra, usted está caminando para prepararse con el encuentro de su Dios. Pero si usted toma a la ligera el mensaje de Cristo, no le interesa el mensaje del evangelio, entonces entregará igualmente cuentas a Cristo de su vida, hermanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es el mensaje que Jesús vino a traer a esta tierra. Juan capítulo 9 versículo 39. Ahí sí le pido que me acompañe.
Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39. Vamos a ver un poco acerca de lo que dice la Biblia, de la misión, del trabajo. ¿Por qué Cristo vino a esta tierra? ¿Cuál fue la razón por la cual fue enviado a esta tierra por 3 años y medio y predicar su evangelio? Dijo Jesús: para juicio he venido. ¿Está conmigo ahí? Amén. Yo a este mundo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, ¿qué, hermanos? Vean, y los que ven sean cegados. Es como una paradoja. Usted y yo, los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ahora vemos con claridad nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora con el mensaje de Cristo podemos ver que nuestra vida tiene un propósito en esta tierra, que estamos de paso. Sabemos de que reunirnos es bueno como iglesia. Tenemos un entendimiento de nuestra eternidad gracias al mensaje del evangelio. Amén. Antes no podíamos ver, antes solamente vivíamos para trabajar, para hacer cosas aquí en la tierra, pero ahora nos damos cuenta que hay una razón más grande y más elevada por la cual existimos. Amén. Usted, déjeme decirle que no solamente existe para comer, trabajar y dormir. Hay cosas más importantes. Amén. La eternidad de tu alma debe de ser algo que debemos de atender con prontitud. Amén. Jesús dice entonces: para juicio he venido. ¿Y sabe cuál es el juicio? Que después de haber escuchado el mensaje, tú decidas por tu vida. Siempre suelo decir esta frase: a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entre más sabemos de Dios, nos hace más responsables de nuestras vidas. Y ese es el juicio que Dios nos habla aquí. Vino a darnos un mensaje de esperanza que muchas veces es colocado al margen. Pero ese mensaje te juzgará un día. Para que los que no ven, vean. El pecador que vive sin fe y sin esperanza, viene Cristo, su palabra, y le da entendimiento. Y luego dice: y los que vean, y los que ven sean cegados. ¿De quiénes habla aquí? Este grupo son aquellos que piensan que van directo al cielo. Hay una respuesta que escuchamos regularmente en el mundo: todos vamos para el cielo después de morir. Ya descansa, ya está con Dios. Fue un borracho, fue un violador, fue un drogadicto, y piensa que va para el cielo. Es un pensamiento humanista. Ese no está en la Biblia. La Biblia nos habla de que el hombre pasará la eternidad o cerca de Dios en Cristo Jesús, o en condenación eterna por haber rechazado el evangelio de Cristo. Y puede aceptar eso que dice Dios. Puedes aceptarlo o rechazarlo, pero no cambia la verdad que en la eternidad Dios establece 2 lugares para los seres humanos. Amén. No existe de que todos van para el cielo. Eso no está en la Biblia. Y hoy Dios te lo dice una vez más. Entonces hay gente que piensa que va para el cielo así como está viviendo. No. Así como estás, no puedes llegar al Padre. Tiene que ser a través de Cristo, el único mediador en esta tierra. Amén. Juan capítulo 5, versículo 22. Usted me alcanza. Porque el Padre a nadie juzga. Juan 5, 22. Sino que todo el juicio dio al Hijo. Fíjese, aquí dice que le dio el Padre al Hijo la potestad de dar juicio, un dictamen, un veredicto, para que todos honren al Hijo, para que honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y aquí honrar habla de respetar y obedecer. ¿Cuántos obedecemos a Cristo? Amén. Si somos cristianos, tenemos que honrar su nombre con nuestras vidas. Amén. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? 2 cosas importantes: escuchar y creer. Escuchar y creer. En esta mañana está usted escuchando el mensaje del evangelio, pero también hay que creer. No salir como entramos, sino salir convencidos de que la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Amén. Tiene vida eterna y no vendrá condenación. Fíjese, el que escucha y cree no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. La palabra nos dice y nos enseña que venir a Cristo, ahora estamos con vida porque tenemos claridad en las cosas de Dios y también una vida eterna. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron la palabra vivirán. ¿Los que qué, hermanos?
oyeron la palabra. ¿Qué escuchas? En la semana, ¿qué es lo que escuchas? ¿La palabra de Dios? Debiéramos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué es lo que nuestros oídos constantemente están escuchando? Dice entonces aquí el versículo: cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeron vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio. Por eso Cristo dice: vine a esta tierra a traer disensión, a dividir las familias. Estarán conmigo los de la familia que crean en mí y me entreguen su vida, y el que no, estará separado de mí por la eternidad. Amén. Y también le dio autoridad a hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán. ¿Me ayuda a leer? Mas los que hicieron lo malo, es palabra de Dios, no es pensamiento del pastor. Vamos a resucitar, vamos a vivir por siempre, condenados o salvos, de acuerdo a la palabra. Amén. Esto es bien importante, hermanos. Y los que hicieron lo bueno respecto a la palabra de Dios, saldrán a resurrección de vida, vida eterna. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Volvamos al texto de Lucas capítulo 12, versículo 50. Entonces Jesús comienza a hablar lo que representa su venida a esta tierra, y es juicio. Cada vez que el hombre se ha expuesto a la palabra de Dios, entregará cuentas al Creador de ella. El 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo no, y como me angustio hasta que se cumpla. Aquí el bautismo que habla, el versículo 50, habla de que Jesús sería crucificado, iría a la cruz. Él sabía que la única forma para redimir en esta tierra era a través de su sacrificio. Por eso Él dice: de un bautismo tengo que pasar por el proceso de que mi vida sea entregada, sea crucificado, y que resucite al tercer día. ¿Cómo me angustio? Le angustiaba a Cristo. Llegó a tal momento de decir: Señor, Padre, Padre mío, no se haga mi voluntad sino la tuya, que pase esta copa. Él sabía lo que representaba la agonía de eso. Sin embargo, hasta el final Él se mantuvo en la voluntad y el plan eterno del Dios creador. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Pablo nos habla que Dios establece que a través de Cristo Él llevó nuestros pecados, Él pagó por nuestras maldades y rebeliones, y que gracias a ese sacrificio hoy podemos ser salvos. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. El apóstol Pedro nos habla que Él llevó nuestros pecados. Usted y yo tenemos salvación y vida eterna, no porque lo merezcamos, sino por el amor de Dios tan grande en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora sí, volvamos para ir concluyendo. Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Qué palabras de Jesús? Aquí paz habla de tener paz con el Creador, paz entre los hermanos. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no. Sino que, hermanos, y la palabra es airesi en el griego, y significa partir en dos, significa discusión, significa división y romper, escuche esto, los lazos familiares. ¿Sabe quién divide una familia? Cristo. Yo aquí los veo. Sé que cuando quieren venir al culto, hay quien de ustedes quiere venir al culto y hay quienes no quieren venir al culto.
Están aquí y quizás llegaron a la fuerza, contra su voluntad. Y tuvieron que discutir en casa. Hay división. Hay quienes dicen es bueno ir al templo a escuchar la palabra de Dios, y hay quienes dicen no, hay cosas más importantes. Hay divisiones. Porque para unos es importante el mensaje de Cristo, el congregarnos, la palabra de Dios es importante. Hay otros que no lo ven interesante. Y Jesús dice, no, sino vine a traer disensión, separación. Porque no todos, lamentablemente creerán. Mi deseo como pastor y mi oración es de que en este lugar todos sean salvos. Y yo oro por usted para que Dios lo alcance, para que le entregue su vida a Cristo. Pero yo no puedo decidir por usted. Yo no puedo decidir por sus hijos ni por usted. Cuando lo veo que se aleja de las cosas de Dios, me entristece y lloro por usted. Así como el padre llora con el hijo cuando se va o anda en cosas malas, el pastor de igual manera se duele su corazón, llora por el que sabe que anda mal. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nada hay oculto debajo del sol. Y al final el pastor se entera de todo lo que le pasa al rebaño de la iglesia. Amén. Y cuando me entero, me duele el corazón, porque sé que usted viene escuchando constantemente el mensaje de Dios y decide hacer lo contrario. Lamentablemente y tristemente, esas actitudes te llevarán a estar un día lejos de Dios. Y desearás un día como hoy escuchar la palabra. Desearás una segunda oportunidad como hoy la tienes para arreglar tu vida con Dios. Os digo no, sino disensión. Y luego Jesús, en el texto 52, toma como ilustración el vínculo más importante para el ser humano en esta tierra. Toma como ejemplo a la familia. ¿Qué es lo que nos mantiene en esta tierra tan unidos, hermanos? Es la familia. Y Jesús hace uso de ese ejemplo para hablarnos y decirnos, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. Yo le hago una pregunta a usted: ¿cómo está tu familia? ¿Está buscando de Dios? ¿Está luchando por buscar las cosas de Dios? ¿O tú eres el primero que propone alejarse de las cosas de Dios? Ten cuidado, ten cuidado, porque un día desearás que tus hijos estén buscando de Dios. Déjeme decirle algo que constantemente también le digo a la iglesia: el pecado es progresivo. ¿Escuchó eso? El pecado es progresivo, nunca es estático. Hoy mientes, mañana robas, mañana maldices, luego tomas, luego fumas, luego te drogas. El pecado nunca es estático. El pecado cada vez quiere más. Estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Juan capítulo 7, versículo 40-43. Jesús vino como príncipe de paz para reconciliar a los pecadores con Dios. Es el mensaje que encontramos en la Biblia. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces, ¿qué, hermanos? Hubo diferentes puntos de vista. El contexto es cuando Jesús regresó a la tierra donde él creció. Y sus vecinos lo vieron y dijeron: ¿este es el Mesías? No creo. Es parecido como hoy escuchamos el mensaje del Evangelio de Cristo, y hay quienes le dan seriedad a las cosas de Dios y hay quienes no le dan seriedad a las cosas de Dios. Hay que darle seriedad a las cosas de Dios, hermanos. Cada vez que nos reunimos nos estamos preparando para encontrarnos con nuestro Dios. Hay que darle seriedad a las cosas de Dios. Hubo disensión porque cuando llegó a la aldea, la gente que lo vio crecer decían: es imposible de que él sea el Mesías. Aquí lo vimos correr de la familia de José, es un ser humano como nosotros. Y eso los llevó a tener incredulidad.
hacia el mensaje del Mesías. Y eso mismo sucede el día de hoy. Escuchamos el mensaje de Dios, y en lugar de darle credibilidad, dudamos más de que sea cierto este mensaje que estamos escuchando. Un día te darás cuenta que este mensaje era verdad. Y Dios quiera que no sea en la condenación, para que puedas darte cuenta de lo importante que es este mensaje. Amén. Vamos a regresar para concluir Lucas 12:53. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. División. A veces es lamentable que al templo quiere venir la nuera y no quiere la suegra, o quiere la mamá y no quieren los hijos. ¿Pasa o no pasa, hermanos? ¿No hay divisiones? Yo sé que hay divisiones. Yo sé que aquí hay quienes tienen sus luchas. A veces pareciera que los más maduros, la suegra, el suegro, son los que debieran apuntalar y la nuera entender. Pero yo sé que hay disensiones, hay divisiones de opiniones y hay luchas. Y la división la causa Cristo. La división la causa Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es Cristo el que nos llama a escuchar su palabra. Es Cristo el que nos llama y nos convoca cada domingo para reunirnos y escuchar su palabra. Y si es usted, hermano o hermana, la que está buscando de Dios, sígalo haciendo. Y si hay alguien más que no quiere, oremos por ellos. Que Dios tenga misericordia. Pero déjeme adelantarle que siempre habrá disensión. Nunca habrá un día en el cual todos quieran buscar a Dios, porque nuestra carne no quiere a Dios. Es hasta que viene Cristo a nuestro corazón que cambia nuestro corazón y nuestra mente, y entonces ahora sí lo buscamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí porque Él nos amó. Nos dimos cuenta de su amor y de su gracia. Lucas 18:18. Las disensiones son reales y las personas de la familia tomarán caminos distintos. El rechazo del evangelio, del mensaje de Cristo, traerá dolor y sufrimiento por la eternidad. Lucas 18:18. La decisión de confiar en Jesús seguirá dividiendo familias hasta que Él venga por segunda vez. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y aquí vemos el caso. Jesús llamando a aquellos que dicen que han cumplido con las cosas de Dios. Es bueno cumplir la voluntad de Dios, pero es mejor seguirle de corazón. Amén. Se puso muy triste este hombre, dice 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Mire, hermanos, las riquezas no son malas en sí, son neutrales. Pero hay que cuidar nuestro corazón, que las cosas materiales no nos alejen de las cosas de Dios. Amén. Evita y procura que cuando tengas cosas materiales sea cuando más busques de Dios, porque muchos han alejado de las cosas de Dios cuando materialmente son prosperados. Y Jesús aquí dice: cuán difícil. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene confía en lo que tiene y no le interesa un mensaje como el que estamos escuchando esta mañana. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo?
Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, ¿qué les dijo? De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir, ¿qué? Mucho más. No es dejar a un lado la familia, hermanos. El texto no habla de eso. No habla de dejar a un lado a la familia, sino que Cristo sea lo más importante en tu vida. Porque a veces es triste que los hijos tienen más peso en tu corazón que las cosas de Dios. No habla de abandonar a la familia, ni de separaciones en la familia. Habla de que en tu corazón el primer y el único lugar lo ocupe Cristo Jesús. Oremos por las familias. Ore por su familia. Y si usted ama a sus hijos y ama a su esposo o a su esposa, ore para que sea salvo en Cristo Jesús. Y que el día que usted parta de esta tierra también esté en la eternidad con Dios. Será muy lamentable que las familias que aquí están escuchando el día de hoy en la eternidad están separados. ¿Se imagina esa escena? Que usted sepa que su hijo jamás lo volverá a ver cerca de Dios y que estará en un lago de fuego condenado por la eternidad. Qué triste, ¿verdad? Aprovechemos la oportunidad con la familia, acerquemos a la familia a Dios hoy, y que Cristo sea el que traiga paz y bendición y no el que traiga división. Y si has tenido problemas para llegar a la casa de Dios por diferentes puntos de vista y has llegado aquí el día de hoy, dale a Dios gracias porque a través de la palabra Dios te ha hablado esta mañana.